Fraternos, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Antes de iniciar el evento me gustaría hacer unas recomendaciones, ¿verdad? Una de ellas es de que por favor podamos poner nuestros teléfonos en vibrador, ¿verdad? Porque hoy Dios les quiere hablar de una manera extraordinaria. También de que por favor podamos prestar atención a cada uno de los puntos que se vayan a tocar aquí, porque es de bendición para su vida. Así que iniciamos. El evento de hoy es el evento número 1930 con fecha 17 de octubre del año 2025. La dirección del evento está a cargo de mi persona, David Álvarez. Y déjenme comentarles, fraternos, que aquí en Fraternidad seguramente usted ya vio todo nuestro nombre, ¿verdad? Pero ahorita viene el punto exacto que les va a identificar, les va a decir qué es lo que nosotros hacemos acá. Pero Fraternidad nos ha enseñado a poner todo proyecto, todo lo que nosotros iniciemos, hasta inclusive día a día, Fraternidad nos ha enseñado a ponérselo en las manos de Dios. Y esta noche no es la excepción. Pasamos al primer punto, que es la oración y bendición del evento de alimentos, que también está a cargo de mi persona. Así que por favor les voy a pedir de favor de que pongamos una postura de oración y vamos a pedirle a Dios por el evento de esta noche. Padre Santo, antes de entrar en tu presencia, te queremos pedir, Padre Santo, de que nos perdones porque somos pecadores y a diario pecamos, Padre Santo. Pecamos con una mala acción, una mala mirada, un mal gesto, pero queremos que nos perdones, Padre Santo. También te pedimos que nos bendigas grandemente a cada uno de los que estamos el día de hoy. También te ponemos en tus manos el evento de esta noche, Padre, para que cada punto que se vaya a dar pues sea de bendición para cada uno de nosotros. También te pedimos, Padre Santo, por los alimentos que vamos a ingerir esta noche. Bendice esas manos que lo preparan y bendícenos para que no nos haga mal en nuestro digestivo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, fraternos, pues ahorita se acerca un punto muy especial, ¿verdad? Y es el punto de la bienvenida, que está a cargo del fraterno Eddie Agustín, el cual recibimos con fuertes aplausos por la vida del fraterno. Buenas noches, fraternos. Dios los bendiga a cada uno. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. No tengamos dudas de que el Espíritu Santo está por acá. Pues el capítulo que viene a participar con nosotros, Dios los bendiga, gracias. Bienvenidos acá a San Juan. A mí me tocó el punto de la bienvenida. Y también la voy a dar así como a mí me dieron la bienvenida cuando muy vine por primera vez acá, para que no nos sintamos confundidos. Entonces quisiera pedirle a las personas que vienen por primera, segunda o tercera vez ponerse de pie y pasar al frente. Les vamos a hacer 3 preguntas. ¿Pueden colaborar, por favor? Los que vienen por primera, segunda o tercera vez. Les vamos a hacer 3 preguntas. ¿Quién nos invitó? ¿A qué se dedican? ¿Y su nombre? Bueno, buenas noches a cada uno de los presentes, que Dios los bendiga a cada uno. Pues mi nombre es Manuel Antonio Aglón Ralda, yo vivo en la zona 2. Actualmente mi profesión es licenciado en pedagogía, pero no ejercí la profesión, sino tenemos una sala de ventas de muebles y soy carpintero, ¿verdad? Esa es la profesión que ejerzo hoy en día, y Mario me invitó en esta ocasión, así que gracias por el tiempo. Bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Edgar Pérez y yo me dedico a estudiar y me invitó Marco Álvarez. Bienvenido. Sean cada uno buenas noches a ustedes. A mí me invitó mi hermano, que es Mario Calderón,
Yo me dedico a mis estudios y gracias. Gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es José García. Tengo el gusto de poder estar por segunda vez en este lugar, compartiendo y conviviendo con cada uno de ustedes. Me dedico a la docencia y también tengo el gusto de poder participar en esta reunión, y asimismo muchísimas gracias. Les quiero comentar que esta reunión está hecha especialmente para ustedes. Gracias por venir y tengan por seguro de que no van a salir como tal. Solicito también a la membresía, por favor, darles la bienvenida como se merecen los perros. Así es, fraternos, pues ahora que nosotros ya le conocemos, ahora es viceversa. Ahora les toca a ustedes conocernos a nosotros, qué hacemos, qué no hacemos, qué somos y qué no somos. Y para este punto llamo al fraterno Lionel Álvarez, que él nos va a compartir la visión, el cual recibimos con fuertes aplausos por la vida del fraterno. Buenas noches, fraternos. Dios les bendiga. Qué bueno verlos aquí en este lugar. Este evento está montado especialmente para los 4 invitados que tenemos esta noche. Son nuestros invitados especiales, invitados de honor, ¿verdad? Entonces, para ustedes está montado este evento. Bueno, quiero empezar diciéndole a cada uno de ustedes que, pues, aquí nos reunimos católicos, evangélicos y de otras denominaciones. Digo esto para que nos sintamos cómodos, ¿verdad? Porque no cabe duda que ya vieron las 2 palabritas de evangelio completo. Entonces yo voy a explicar esto más adelante. Fraternos, quiero decirles que este movimiento maravilloso nació del propio corazón de Dios. Pero Él utilizó a un hombre para traer las buenas nuevas, le llamamos nosotros ahora. El nombre es Demos Shakarian, fue el hombre que utilizó Dios para este gran ministerio. Un hombre de origen armenio, un hombre muy entregado a las cosas de Dios. Toda su descendencia pues es, como dije, de origen armenio, pero él nació específicamente en Los Ángeles, California, o sea, en Estados Unidos. Ahí nació Demos Shakarian. Vuelvo a repetir, un hombre muy entregado a las cosas de Dios, era un próspero lechero. Próspero en todo el sentido de la palabra. Cuando el hombre es próspero, lógicamente le va bien en todo. Por eso era un hombre próspero en todo el sentido de la palabra. Lógicamente le servía a Dios. Y aquel que le sirve a Dios, siempre va a estar bien.
Entonces, fíjense que Demo Shakarian, con la ayuda de un amigo, pues empiezan a platicar sobre este gran proyecto. Ahora, ¿por qué? Fíjense que usted no me dejará mentir, pero a la mayoría de iglesias asisten más mujeres, niños y hombres de la tercera edad. Y Demo Shakarian se hacía la pregunta: ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre productivo? ¿Dónde está el hombre que mueve el país? Y fíjense que lo curioso de esto es de que el hombre está en todo, menos en las cosas de Dios. Imagínense, el hombre llenando pistas de baile, cantinas, bares, estadios y un montón de situaciones. Bueno, se me viene a mi mente cuando, pues, digo yo siempre, cuando yo andaba en el mundial para ir a ver un partido de Xelajú, bueno, Xela, el partido empieza regularmente 8 de la noche. ¿Y cómo es eso de ir a hacer cola a mediodía para entrar a ver el partido 8 de la noche? Bueno, a veces uno pues todo lo hace al revés. Entonces decía Demo Shakarian, el hombre está en todo menos en las cosas de Dios. ¿Y cómo hacer para atraer al hombre? No para llenar una iglesia, sino que para ayudarlo de alguna manera. ¿Va? Muchas veces pues tenemos a Dios, no sé, cada quien vive una experiencia con Dios, pero a veces no lo hacemos bien. Cuando nos profundizamos realmente en lo que es Dios, eso nos llega a enamorar, como lo ha hecho conmigo y con algunos fraternos. Y por eso es que estamos aquí, y por eso es que se llama fraternidad. Todos nos amamos en el amor de Dios, ¿verdad? Entonces Demo Shakarian decía con este amigo: ¿cómo hacer para atraer al hombre? Fíjense que en Armenia los mejores negocios se hacen en una mesa, en un café, un desayuno, un almuerzo, en una cena. Así hacen ellos sus negocios. Entonces dijo Demo Shakarian: vamos a utilizar la estrategia de la comida. Y sí que le funcionó. Fíjense, amigos, cómo yo llevo a fraternidad: a través de una invitación, un plato de comida. Me invitaron al grupo de fraternidad, y más que me dijeron que era en el restaurante de La Carreta, y me llamó mucho la atención las dos palabritas: hombres de negocios. Entonces dije yo: bueno, voy a ir a esa reunión, primero porque dije la comida, y lo otro, que cuando dije hombres de negocios, allá podría hacer yo buen dinero, digo yo, porque como se ha hablado tanto de esto. Pero no fue así. Cuando yo entré ya no me gustó nada ver evangelio completo. No dije: no, estos cuates con un platillo de comida ahora me van a llevar a la iglesia. Y era lo que yo no quería. Pero me quedé en el evento y me di cuenta realmente de qué se trataba todo esto, y fue que me quedé. Había mucha duda en mí, porque aquí se hablaban de milagros, milagros, milagros tras milagros. Yo dije: estos cuates, puro cuento, para engatusarlo a uno, decía yo, y llevarlo a la iglesia. Pero cuando uno empieza con esas dudas en su corazón, en su mente, pues Dios le empieza a mostrar las cosas y le hace ver que lo que se dice aquí no es mentira, todo es verdad. Y por eso me quedé, y a muchos años de estar aquí en fraternidad. Entonces decía Demo: vamos a invitarlos a comer. Yo sé que el hombre no se va a negar a comer. Bueno, fíjense que fueron a contratar los servicios de una cafetería que existe hoy en día. Esta cafetería se llama Cafetería Crispo y está en el sur de Los Ángeles, California. Y buscaron el mejor día. No buscaron el lunes, martes, miércoles, porque esos días de trabajo. Día sábado el hombre descansa. Entonces lo vamos a traer a que venga a desayunar con nosotros en un día sábado. Y así lo hicieron. Demo Shakarian invitó a mucha gente. Primeramente con sus trabajadores. Él era un próspero lechero. Casi abastecía todo el estado de California con su producto, que era la leche. Imagínense cuánta gente le trabajaba a él. Y ahí empezó invitando a él, pues, a esta gente y a sus amigos, vecinos, a un montón de gente. Pero lamentablemente para el primer evento solo llegaron 18 personas nada más. Pero bueno, ahí se profetizó algo para ese primer evento. Y yo lo considero un milagro. Ahí fue el primer milagro
de fraternidad. Fíjense que el orador de esa mañana dijo en su oración: Padre, yo sé que ves poca membresía, pero yo sé que tú ya ves miles de capítulos diseminados en todo el mundo. A esto le llamamos capítulo, y nuestro capítulo se llama Ostuncalco. Y en fin, que fraternos, pasaron 14 meses, cuenta la historia, y no se logró el propósito. Fíjense, amigos, que en 14 meses aproximadamente llegaron 40 personas, en 14 meses, invitando semana tras semana, valiéndose de todos los medios, y a veces tendía a bajar la membresía, a veces 15, a veces 20, y así se estuvo 40 personas aproximadamente en 14 meses. El amigo que ayudaba a Demos Shakari, amigo Demos, quiero hablar con él seriamente, yo creo que debemos cerrar esto. Sabemos que los experimentos tienden a fallar, yo creo que este es uno de ellos. Démosle un fin oficial. No logramos el propósito, no logramos que venga la gente. Entonces, yo creo que me voy a retirar, le dice. O a menos de que ocurra un milagro, pues seguiremos trabajando. Y si no, yo me retiro. Fíjense que Demos Shakarian cuenta la historia que un viernes en la noche, después de que él terminó de cenar, se fue a su sala, se fue a orar, ahí se fue a postrar. ¿Con qué idea? Con la idea de que Dios pues le revelara o le dijera algo, si la fraternidad debía continuar o ya no. De veras que cada palabrita que aquí se dice, si la captamos y la ponemos en práctica, de veras que nos funciona. ¿Cuántas veces ustedes han bajado la guardia, le llamo yo? ¿Cuántas veces ustedes han tenido problemas? Y le hablamos a Dios que nos ayude, pero hasta ahí nada más. Ese que Demos Shakarian dijo: yo no me voy a levantar de aquí hasta que pues me des una señal o me digas algo, si la fraternidad continúa o no. Y eso es algo muy clave para lo que nos pasa. Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que me muestres qué va a pasar con lo que estoy viviendo. Y vean, fraternos, que Dios le habla a uno. De veras, cuando usted habla con el corazón, con ese problema que lo está agobiando, o tal vez con lágrimas, Dios le empieza a responder. Entonces no debemos de dejarnos, no nos dejemos vencer por la situación que estamos pasando. Eso fue lo que hizo Demos Shakarian. Estuvo orando y allá algo empezó a pasar. Cuenta la historia de que dice que él ve que su espíritu empieza a desprenderse de su cuerpo y se va para arriba. Dice que bien ve él cuando traspasa el techo de su casa y se ve en lo alto. Y ya en lo alto dice que Dios le muestra todos los continentes de la tierra. Le mostró todos los continentes a Demos Shakarian, pero especialmente le mostró a todos los hombres, a millones de hombres. Pero cuando Demos Shakarian vio este cuadro, él se asustó. Dice que él considera esta escena como terrorífica. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez algún cadáver o algún muerto. Yo la primera vez que vi uno me asusté, me dio miedo, no dormía yo, como, híjole, pasaron tal vez un mes, no dormía. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Demos Shakarian vio a estos hombres, los vio muertos, o sea, muertos espiritualmente. Dice que los vio pegados unos a otros, no había comunicación entre sí, los vio cabizbajos, o sea, con la cabeza para abajo. Y dice que Demos Shakarian, con ojos espirituales, dice que podía ver en el rostro de estos hombres esas situaciones que los tenían agobiados. Él podía ver los problemas que tenían estos hombres, las enfermedades que tenían estos hombres. Y le clamó a Dios. Dijo: Padre, haz algo por estos hombres, que los veo muertos. Y fíjense que Dios les respondió. Dice que Dios, a través de su pensamiento, le dijo: Demos, ¿has dudado alguna vez de mi poder? Te pido, le dijo, que no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Mantente al centro de mi voluntad y lo que vas a ver ahorita pronto va a suceder. Fíjense que Demos Shakarian vuelve a tener un segundo cuadro. Vuelve a ver a estos millones de hombres. Pero cuando él los ve, dice que ya los vio sonrientes, dice que ya los vio separados unos de otros. Dice que todos estaban con las manos alzadas al cielo. No cabe duda, glorificando el nombre de Dios. Fraternos,
prácticamente se le estaba confirmando a Demos que la fraternidad iba a continuar. Por eso es de que esta visión de hombres de negocio le llamamos una visión de hombres muertos a hombres vivos. Entonces, fraternos, fíjense que Demos Shakarian se fue al supuesto último evento. Ese sábado en la mañana, en ese desayuno, vio venir a su amigo. Pero el amigo traía un sobre en la mano. Demos pensó de plano que es la renuncia de este amigo. Pero cuando él abre este sobre encuentra un cheque por $1,000. Y él le pregunta, ¿y esto qué significa? Y el amigo le dice, fíjate, Demos, que anoche me habló Dios y me dijo que la fraternidad va a continuar, pero que se va a mover a base de ofrendas y que él debe ser el primer ofrendador. Un cheque de $1,000 en los años de 1950. Cuenta la historia, pues, que con $1,000 en ese tiempo se podía comprar una casa en los Estados Unidos. Era mucho dinero. En fin, que fue la primera ofrenda que recibió fraternidad. Demos entendió algo que seguido a eso pues le pidió perdón a Dios. Fíjense que él estaba sacando la fraternidad con sus propias fuerzas, con sus propios medios. Él costeaba los desayunos y los gastos que conlleva, ¿verdad? Pues estar en este grupo. Y le pidió perdón a Dios. Prácticamente él no estaba dejando que la bendición fluyera, porque prácticamente él era el que costeaba los gastos. Entonces, fraternos, fíjense que para todo esto llega un amigo que le dice, Demos, yo he estado en uno de los eventos de usted, yo tengo una imprenta, tal vez le puede servir para algo. Y él decía, ¿para qué queremos una imprenta? Y entonces, para eso ya estaba la esposa ahí, le dice, Demos, con una imprenta podemos editar una revista para dar a conocer la fraternidad. Entonces, amigos, pues, en pocas palabras ya no se cerró fraternidad. Fíjense que se abrieron varios capítulos. Como dije anteriormente, pues a esto le llamamos capítulo. Se tuvieron que abrir más capítulos porque, fíjense, fraternos, que aproximadamente que 2 o 3 meses la gente ya no cabía en ese restaurante. Por eso les digo, tuvieron que abrir otros capítulos. Fíjense que al primer país que llegó fraternidad fue a Canadá. Y de Canadá se fue para Honduras, luego vino a Guatemala. Quiero decirles que fraternidad vino a Guatemala en el año 1973. Desde ahí está funcionando este grupo maravilloso. Es un ministerio maravilloso. Entonces, fraternos, prácticamente ya no se cerró fraternidad. Y bueno, esa es la historia. ¿Por qué fue que empezó esto? Hay un librito que se llama La gente más feliz de la tierra. Pues ahorita no tenemos, pero más adelante vamos a tener esos libritos para poderles proporcionar uno. Ahí está toda la historia y usted se va a dar cuenta de que este es un ministerio grande y maravilloso. Entonces, fraternos, voy a terminar con esto. Si a usted le quedó alguna duda, venga la otra semana para que usted despeje sus dudas y va a ver que todo lo que se dice aquí es cierto, todo lo que dice aquí es verdad. Fraternidad, porque aquí nos amamos todos en el amor de Dios sin importar quién está a la par. Si el que está a la par es un ilustrador o es un agricultor, o a la par tenemos a un abogado, pues eso no nos importa, todos nos amamos en el amor de Dios. Todos aquellos que generan algún beneficio a través de su trabajo, los que llevan el sustento diario al hogar, a la casa, esos hombres son bienvenidos aquí. Por eso es fraternidad internacional, porque es para todos, para hombres, mujeres y niños. Pero esto se hizo específicamente para hombres, porque el hombre tiende a ser un poco de corazón más duro que una mujer. La mujer es más dócil, la mujer va a la iglesia, como que no hay necesidad de decirle que busque a Dios o a la iglesia. También hay eventos familiares donde pues asisten todos, asiste la esposa, asisten los hijos, son eventos familiares, son eventos especiales. Pero aquí específicamente para hombres, porque como dije, pues somos como que tienen tanto corazón duro. Ahora ya no, ahora somos personas diferentes, no porque no tengamos problemas, pero la verdad es que ahora ya sabemos quién está de por medio entre Dios y nuestros problemas. Es Jesús, es el que nos ayuda en todo. De negocios, porque bueno, negocios etimológicamente significa negarse al otro, o sea, hacemos más de algo.
¿verdad? Por eso somos hombres de negocios. Y también he entendido que aquí se hacen los mejores negocios. Para mí, yo les puedo decir que fue uno de los mejores negocios que yo he hecho en mi vida. Por eso estoy aquí. Sirviendo, porque también pues vamos a servir a otros lados donde nos llaman, ¿verdad? Y aparte pues aquí hablamos de un SAEL que se llama Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes. También pues eso se realizan aquí en Quetzaltenango cada 3 meses, ¿verdad? Entonces si usted pues está interesado en ser miembro de Fraternidad, pues lo invitamos, que el beneficio va a ser para usted, para su familia. Y Evangelio Completo, que fue donde yo dije que fue lo que no me gustó. Fíjense, fraternos, que Evangelio Completo no es más que buenas nuevas, prodigios, sanaciones, liberaciones, milagros. Eso es Evangelio Completo, y que no pertenece a ninguna iglesia en particular, ¿verdad? Entonces quiero decirles que pues también aquí pues no somos ecuménicos, porque no tratamos de unir las religiones en una sola, ¿verdad? Aquí no somos también, no le hacemos propaganda a ninguna iglesia. Aquí no crea usted que al final del evento le vamos a decir a qué iglesia debe ir. No, si usted es católico, buenísimo, no lo vamos a hacer evangélico. Y si es evangélico, no lo vamos a hacer católico. Solo le decimos, vaya a su iglesia con su esposa y con sus hijos y tratar de ser personas diferentes, porque en esta vida solo venimos a dar vuelta. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? Termino así en cuestión de 30 segundos. Cuando hablé de Evangelio Completo y milagros, yo soy un milagro. Mi esposa es otro milagro. A mi esposa le diagnosticaron la enfermedad de diabetes. Estuvo aproximadamente 2 o 3 años con esa enfermedad. Pero aquí nos han enseñado a poner las cosas en las manos de Dios, y si usted tiene fe, se da el milagro. Dice que mi esposa, para la honra y gloria de Dios, ya no es diabética. Y eso aquí lo he logrado. Ustedes han escuchado milagros en otros lados, se dan los milagros. Entonces eso es Evangelio Completo, milagros. Entonces fraternos, los invitamos para la otra semana. Venga a estos eventos de fraternidad que son de bendición. Entonces, que Dios los bendiga, fraternos, y que tengan buen provecho. Muy bien, fraternos, pues ahorita pasamos al cuarto punto, ¿verdad? Donde podemos escuchar ese cambio de vida. Y para esto llamo al fraterno David Torres, que él nos va a compartir el primer testimonio, el cual recibimos con fuertes aplausos por la vida del fraterno. Bueno amigos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Para mí en verdad es una gran bendición estar esta noche en este bendecido capítulo. Esta noche me ha tocado compartirles lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio que Dios hizo en mi vida. Déjenme contarles que a la edad de 7 años, pues yo estudiando, yo escuchaba como muchos niños decían de que no tenían un papá, no tenían una mamá en casa. Y me recuerdo que a mis otros 3 hermanos yo les decía que eso no iba a pasar en nuestra familia porque nosotros éramos muy unidos. Lastimosamente, poco tiempo después, papá decide irse de la casa. No sabíamos por qué. Y empezaron 15 días para mi vida y para la vida de mis hermanos, pues de mucho dolor, porque empezamos a preguntarle a mamá, día y noche, dónde estaba papá, qué se había hecho, por qué ya no llegaba a la casa, por qué ya no nos llegaba a ver. Y me recuerdo que pasaron esos 15 días, cuando un día mamá me dice, mira, alístate porque vamos a ir a ver a tu papá. Me recuerdo que ese día contento me fui a bañar, me fui a cambiar. Ese día sí lo hicimos, fuimos a ver a papá. Yo estaba jugando cuando de repente volteo a ver y papá me abraza, y allá a lo lejos miro que mamá se va. Desde ese día ya no la volví a ver después de 9 años. Desde ese día yo comprendí que mamá me fue a entregar a los brazos de papá. Una bendición que ya tengo 12 años de estar con él, una gran bendición para mi vida, porque papá fue la persona que me enseñó lo que era lo bueno, lo malo. Papá fue la persona que me trajo a fraternidad. Papá fue la persona que me enseñó desde muy pequeño a que si uno tenía algún problema, que le pidiera a Dios y que Dios no lo iba a resolver. Me recuerdo que empecé a crecer. Me recuerdo que en la escuela me empezaron a insultar porque no tenía una mamá que me pudiera llegar a dejar a la escuela, que me pudiera ir a traer.
que pudiera asistir a las actividades de la escuela. Lastimosamente papá no podía porque tenía que trabajar. Y muchas veces también desde muy pequeño, empecé a agarrar odio hacia mi mamá, hacia mis hermanos, también hacia papá, porque muchas veces en la escuela nos pedían algo y papá no me lo podía dar. Y yo decía, ¿por qué tuve que estar con papá? ¿Por qué mi papá tiene que estar pasando esto? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Y me recuerdo que le empecé a agarrar un rencor a papá también. Y me recuerdo que empecé a crecer con odio, con rencor en mi corazón hacia muchas personas. Y yo sentía que ese odio yo lo sacaba en la escuela, golpeando a los demás niños, haciéndoles daño. Me empiezo a juntar con un grupo de compañeros que me decían de que antes de que me pegaran a mí, les tenían que pegar a ellos. Y me recuerdo que ellos me decían, mira, nosotros somos los únicos que te queremos, que te apoyamos. Y me recuerdo que me empecé a juntar con ellos. Empezamos a la hora de recreo a golpear niños que nosotros no conocíamos, solo porque nosotros queríamos. Empezamos a quitarle las cosas que llevaban para la escuela, su refacción, el dinero que les daban. Y me recuerdo que ese odio, yo pensaba que ese odio yo lo sacaba así en la escuela. Lastimosamente ese odio crecía más y más. Y me recuerdo que muchos niños, desde muy pequeños, me decían, mira, yo no sé por qué estás aquí en la escuela, si no tenés quien te quiera, tu papá no sabe ni dónde está. Y me recuerdo que esas palabras como me dolían en el corazón, y empecé a preguntarle al Señor que dónde estaba Él, porque muchas veces me insultaron, me pegaron, y yo le preguntaba a Dios dónde estaba, porque aquí en Fraternidad, papá me trajo a la edad de 8 años a Fraternidad, y me recuerdo que yo sentado en un evento, muchas personas me decían, mira, si vos necesitas a Dios, solo orá y Dios está ahí a tu lado. Dios te va a dar ese amor, esa paz que tanto necesitas. Y me recuerdo que en esos tiempos yo le reclamaba a Dios porque yo no sentía ese amor que supuestamente nos daba. Y me recuerdo que empiezo a crecer, a la edad de 16 años, yo le pido al Señor de que me dé la oportunidad de poder entrar a trabajar a algún lado, para apoyar a papá en lo que son los gastos de la casa. Y me recuerdo que me da la oportunidad de poder entrar en un taller de mecánica, a lo que actualmente me dedico. Y me recuerdo que llevando como 2-3 meses de estar ahí, empecé a conocer los supuestos amigos que le dicen a uno que un cigarro, una cerveza no es malo. Y me recuerdo que yo a la edad de 15 años me dieron la oportunidad de poder irse bendecidos a él. 2 días para mi vida maravillosos. Yo tuve la oportunidad de poder ir al primer Sahel que se hizo después, presencial después de la pandemia. Y saben, un día sábado y un domingo lleno de bendición. Me recuerdo que el día sábado en la noche la persona que estaba dando el último taller, me recuerdo que era un salón grande y por un momento estaba hablando y después se quedó callado y se nos quedó viendo a todos los que estábamos recibiendo el Sahel ahí. Y luego sus palabras fueron muchas veces: para obtener la paz tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pedir perdón. Y eso impactó tanto en mi vida porque yo no tenía paz en mi corazón, no tenía amor, yo lo que tenía era odio, rencor. Y me recuerdo que empezaron a orar por nosotros y yo empecé a orar y le dije al Señor, Señor, si en verdad tú existes, si en verdad tú puedes hacer algo en mi vida, que cuando baje el día de mañana, domingo, a las instalaciones de FINEC, que toda mi familia me esté esperando. Me recuerdo que el día domingo yo ansioso bajé de ese bus pensando que toda mi familia me iba a estar esperando. Lastimosamente, solo los compañeros de mi capítulo y mi papá me estaban esperando. Pero me recuerdo que una de las personas que fueron como servidores es el Sahel. Desde que inició el Sahel, desde que nos fuimos en el bus, me empezó a decir: mira, no te preocupes, entregale tu vida al Señor, Dios puede hacer algo en tu vida, Dios te puede volver a tu familia. Y me recuerdo que empecé a creer en Dios, empecé a ir a servir a capítulos, empecé a pedir en esas peticiones de que me diera una oportunidad de poder volver a ver a mamá. Me recuerdo que a la edad de 16 años empecé a conocer a esas personas, supuestos amigos que lo inducen a uno a vicios. Mi evento, al capítulo al que actualmente estoy, es día martes en la noche. Y me recuerdo que un día lunes en la noche, otros compañeros de otro taller me pasan diciendo: mira, estamos pensando ir a jugar pelota, si nos querés acompañar, pues sos bienvenido. Y me recuerdo que ese día me fui a lavar, me fui a cambiar, y en mi mente pasó que unos 30-45 minutos estoy con ellos y me voy para mi casa. Me recuerdo que así lo hice, ellos estaban en una tienda, empezamos a platicar y todo, cuando de repente una de las personas que estaban ahí me dice: mira, tomate esta cerveza, eso no te va a hacer malo, cuando vos querés lo dejás, eso no se vuelve vicio ni nada. Y me recuerdo que me empezaron a convencer, me empezaron a dar un cigarro y empezamos a tomar esa noche.
ya de lo último que me recuerdo, que ese día una de las personas que estaban ahí le llama a papá como a las 11, 12 de la noche para decirle, mire, disculpe, ¿será que puede venir a traer a su hijo? Porque él ya no se puede mantener en pie. ¿Saben? Ese día puede ver cómo papá llegó por mí, pero él iba llorando. Ese día puede ver cómo el corazón de papá se hacía en 1000 pedazos por las cosas que yo estaba haciendo. Muchas veces, muchas personas aquí adentro de Fraternidad le decían de que tenía un buen hijo, un hijo que no decía malas palabras, que no se metía en problemas, pero él no conocía lo que yo hacía fuera de la casa. ¿Saben? Ese día papá me llegó a traer, el día siguiente del evento de mi capítulo. Me recuerdo que fui a trabajar, salí de trabajar como a las 7 de la noche, pensando si iba a ir al evento o no. Me recuerdo que finalmente me decidí, fui al evento, llegué tarde, me fui a sentar a la parte de atrás, no le puse atención al evento, pasó la visión, el primer testimonio, la ofrenda, la paz, el segundo testimonio, y no le puse atención a nada. Me recuerdo que ese día nos fuimos para la casa. Día siguiente, miércoles en la mañana, me llama el membresía a mi capítulo, que se llama Marlon Flores. Marlon me llama en la mañana y me dice, mira, no sé qué está pasando en tu vida, no sé qué es lo que tenés, pero ayer te vi diferente, te vi con una cara de culpa, de preocupación, qué es lo que está pasando en tu vida. Y saben, le empecé a contar lo que había hecho días antes, y en mi mente pasó que él me iba a decir, mira, no te preocupes por volver a llegar al capítulo, ya no le puedes servir a Dios, le fallaste. Pero sus palabras fueron diferentes, porque él me dijo, mira, no te preocupes, un error lo comete cualquiera, de esta nos levantamos y sigamos para adelante. Esas palabras me llenaron de mucho ánimo, y me recuerdo que le empecé a pedir en esas peticiones perdón a Dios por lo que yo había hecho. Me recuerdo que también le empecé a pedir a Dios de que me diera una oportunidad de poder volver a ver a mamá. Y saben, poco tiempo después, hace como 2 años, tuve la oportunidad de poder volver a ver a mamá, poderle pedir perdón después de 9 años, poderla abrazar, poderle decir cuánto la quería. Y saben, muchas veces en la escuela, como les repito, una vez para un acto del Día de la Madre, nos pidieron que hiciéramos un regalo. Me recuerdo que yo llevé todas las cosas que nos pidieron para hacerlo. El día que lo íbamos a hacer no lo quise hacer porque no tenía quien regalarse. Y yo decía, ¿para qué se lo iba a dar a papá si muchas veces papá no estaba a la par mí? Y saben, la semana después nos tocó que hacer un acto para el Día de la Madre. Me recuerdo que ese día yo llegué, era un salón muy grande, me senté hasta la parte de atrás y estaba viendo, muchas gracias, estaba viendo cómo muchos niños, cómo muchos compañeros podían disfrutar al lado de su mamá, de su papá, de toda su familia, y yo no lo podía hacer. Me recuerdo que ese día sentado llorando, uno de los niños que era en mi mismo salón pasa diciéndome, mira, vos qué estás haciendo aquí, si no tenés mamá, no tenés quien te quiera, tu papá no está, mejor andate. Me recuerdo que ese día empiezo a llorar más fuerte, salí corriendo de ese salón, me fui para los baños de la escuela, pensando muchas cosas pasaban por mi cabeza, y me recuerdo que papá siempre, desde pequeño yo miraba que papá vendía navajas, y un día por curiosidad yo agarré una y la mantuve en mi mochila. Me recuerdo que ese día yo llevaba mi mochila y empezaron a pasar cosas por mi cabeza y saqué esa navaja y me quería cortar las venas de los brazos porque yo decía, nadie me quiere, nadie da nada por mí, ni Dios me quiere, yo no sé por qué Dios me trajo al mundo si Él sabía que yo iba a sufrir. Me recuerdo que ese día cuando yo lo iba a hacer, la persona que limpia los baños en la escuela pasa en ese momento y me pasa diciendo, mire David, ¿qué tiene? Yo salí corriendo a ese lugar, me fui para donde mi papá estaba, mi papá me pregunta, mira, ¿qué tenés? ¿Qué te pasó? ¿Te pegaron? ¿Te lastimaron? Contame. No le quise contar nada. Nos fuimos para la casa ese día en la noche, yo lloraba, preguntándole y reclamándole a Dios por qué yo estaba pasando esto. ¿Por qué Dios no permitió que yo pudiera crecer con toda mi familia? ¿Por qué Dios no permitió que yo pudiera crecer con mi mamá? ¿Por qué Dios permitió que yo sufriera todo lo que yo pasé? Y saben, en la fraternidad siempre me enseñaron que uno tenía que orar, cualquier problema que tuviera, tenía que orar y Dios se lo iba a cumplir. ¿Saben? Después, como les repito, tuve la oportunidad de poder volver a ver a mamá, poderle pedir perdón. Y como les digo, por mucho tiempo me dediqué también a hacerle daño al corazón de papá. Lo empecé a insultar, empecé a ya no hacerle caso, empecé a insultarlo no muchas veces con palabras, sino que muchas veces con
con mis acciones. Una vez una persona en un capítulo me dijo que muchas veces un golpe no duele como el golpe de una palabra. Y saben, tenía mucha razón, porque yo muchas veces insulté a papá, muchas veces con mis acciones yo le decía a papá que no lo quería. Y saben, por mucho tiempo yo tuve odio y rencor en mi corazón. Hasta ahora que tengo la oportunidad que Dios me dio de poder compartir un plato de comida con toda mi familia. El año pasado tuve la oportunidad de poder llevar a mamá, a 2 de mis hermanos al evento navideño en mi capítulo, poderle pedir perdón. También pedirle perdón a papá por las cosas que yo había hecho. Y saben, este año que empezó yo le decía al Señor, nosotros con papá te servimos, nosotros con papá muchas veces hemos salido sin tener muchas veces ni para qué comer. Y saben, yo le decía al Señor, en verdad, regálame o provéeme para comprar una moto o un vehículo para podernos transportar. Hace 3 meses Dios me dio la oportunidad de poder comprar una moto. Hace como un mes o menos de un mes la terminé de pagar. Y saben, la persona que me ha estado apoyando, la persona que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, la persona que me ha apoyado en todo lo que yo pasaba, mi papá, es la persona que va a dar el segundo testimonio, la persona que está allá. Y saben, muchas veces yo miraba como papá, muchas noches pasábamos comprando comida y él solo pedía un plato de comida. Y cuando llegábamos a la casa, él me decía, mira, comete esto. Y yo le decía, papá, pero no compraste nada para vos, yo no tengo hambre. Y es que él muchas veces no tenía hambre, sino que muchas veces no tenía para comprar. Muchas veces estuvieron a punto de sacarnos donde vivíamos por muchas deudas que teníamos. Y saben, yo llevo como 4 años de estar trabajando, de poder apoyar a papá en lo que puedo. Y saben, el año pasado Dios le dio la oportunidad a papá de poder entrar a trabajar en las oficinas centrales de FINEC. Y saben, Dios ha ido prosperándonos, levantando nuestra economía. Y saben, esta noche, no sé cómo viniste a este evento, no sé los problemas que trajiste, pero déjame decirte que tenemos un Dios que todo lo puede. Muchas veces yo soñaba con poder tener una moto. Y saben, Dios me dio la oportunidad de poder tenerla ahora. Dios ha ido bendiciéndonos día tras día. Cada mañana que yo salgo a trabajar, muchas veces papá me regaña, bueno, casi todos los días me regaña porque muchas veces yo no desayuno, ni tan siquiera me tomo un vaso de café. Y él me dice, mira, comete este pan, tomate este vaso de café, no te vayas sin nada que comer. Esas son las bendiciones que yo tengo. Ahora, cada vez de que salgo a servir algún capítulo y le digo a mamá, tengo que ir a participar a tal capítulo, ella me dice, mira, que Dios te bendiga y que Dios te use. Esos son los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Es lo que les puedo contar. Que Dios les bendiga y feliz noche. Esos son los milagros que hace Fraternidad. Si usted quiere recibir su milagro, fraternos, venga, persevere y su milagro se va a hacer realidad. Pero si usted lo pide con fe, ese milagro va a llegar pronto. El primer testimonio que acabamos de oír, ellos, los fraternos, son de la ciudad capital, ellos nos visitan de la ciudad capital, que el capítulo de hoy pues no lo mencioné, pero ellos son los fraternos del capítulo Torre 1, ¿verdad, fraternos? Así que les damos una fuerte bienvenida. Muy bien, fraternos, pues ahorita pasamos a un punto donde todos podemos participar y es el punto del testimonio de ofrenda, que está a cargo del fraterno Vitelio Romero, el cual recibimos con fuertes aplausos por la vida del fraterno. Buenas noches, fraternos. Buen provecho. A mí me tocó dar el testimonio de ofrenda, o bien sea una oración, ¿verdad? Pues yo cuando vine por primera vez dije, este es el negocio de estos cabrones.
No, pero créanme, fraternos, que no es así. La verdad, Dios usa esta herramienta para el ser humano para poder bendecirlo, porque Él no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo. Nosotros somos pasajeros, somos administradores de lo mucho o lo poco que uno puede acaparar, ¿verdad? Al fin de todo, nos vamos y no nos llevamos nada. Entonces, fraternidad se mueve a base de ofrendas, como bien lo escucharon, ¿verdad? Tal vez no es para la directiva, sino es para bendecir a otras vidas quienes vienen por primera, segunda o tercera vez y para aumentados a Él. Yo no sé cómo hayan venido, ¿verdad? Pues la verdad, fraternos, tal vez algunos vienen con preocupaciones por trabajo, qué sé yo, negocio. La verdad, todos tenemos dificultad económica, ¿verdad? Pues les invito a que pongamos una postura de oración, por favor. Amado Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, te pido, Padre, que bendigas a Fraternidad y que nos siga enseñando, Señor, a caminar bajo tu guianza, y bendice, Señor, la vida de cada fraterno quienes nos visitan desde la ciudad capital y quienes nos visitan por primera, segunda y tercera vez. Bendice también, Señor, la vida financiera de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, fraternos. Muy bien, fraternos, pues como todo programa, ¿verdad?, tiene sus cortes comerciales, pues esta noche no es la excepción. Y pasamos al sexto punto, que es el punto de los avisos, que está a cargo del fraterno Óscar Álvarez, el cual recibimos con fuertes aplausos por la vida del fraterno. Buenas noches, fraternos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos, en el nombre de Dios. Llenitos, ¿no? Ahorita van a pasar unas hojitas de peticiones. Llénenlas con fe que se les va a dar. Eso sí, no se puede pedir copia, no le van a poner su nombre, porque al final se van a orar por esas peticiones y se van a romper. También, como dijo el fraterno anteriormente, el capítulo que nos visita esta noche es un capítulo de la capital, que es capítulo Torre 1. Bienvenidos, fraternos, que Dios les bendiga. Ellos se reúnen los días martes, evento cena, ahí por donde la séptima avenida de la zona 4, restaurante McDonald's. ¿Así es, va? Si usted está ahí el día martes y quieran ir a cenar con ellos, ahí pueden llegar. Como dijo el fraterno, desayuno también, pero ellos ya no se encuentran, ¿va? Como dijeron, del Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes, SAEL, va a ser, las fechas van a ser sábado 6 y 7 de diciembre. Los invitamos a los fraternos que no han hecho sus SAEL y también a los que nos visitan, los fraternos de por primera, segunda o tercera vez. Les invito para que vayan. Ese lugar es bien bendecido, más el día de la promesa del Padre. Ahí aprendí muchas cosas, fraternos. Y también para el próximo viernes les invitamos, vamos a tener
nuestras votaciones. A los fraternos que vienen como invitados, les invitamos que vengan y presencien esta noche. Y también, antes que se me olvide, la otra semana, sí, las votaciones, y el martes 4 de noviembre le toca la reunión de trabajo al fraterno David Álvarez. Y también desde ya les agradecemos a las personas que nos ven por Facebook Live, y les invito a que se queden con nosotros. Feliz noche, bendiciones y buen provecho. Voy a dar un tiempo de 3 minutos para que terminen ahí. Perdone, fraternos. Muy bien, fraternos, pues ya vamos por
el antepenúltimo punto. Es una oración por la paz, ¿verdad? Y para ese punto llamo al fraterno René Rodríguez, que él nos va a dar esa maravillosa oración, el cual recibimos con fuertes aplausos por la vida del fraterno. Buenas noches, fraternos. Buen provecho. Sean todos bienvenidos. Pues les cuento que hablar de la paz es algo duro, algo difícil. Quiero contarles un cachitillo de mis años pasados. Qué triste, porque yo sí le robé con ganas la paz a mi familia. Tristemente y lamentablemente. No sé si oyeron el musicón que había aquí atrás de hoy, pero yo era peor. Yo llegaba a las 12 de la noche a poner mi aparato a todo volumen, y ¿quién me quitaba el control? Y era diario. Pobre mi familia. Pero bendito Dios, ahí sí que, como decimos o dicen, uno nunca llega ni tarde, ni antes, ni después. Dios todo lo tiene para el momento justo. Porque precisamente este bendito mes estoy cumpliendo mis 7 felices años de estar en fraternidad. Esos benditos 7 años que tal vez no le puedo devolver la paz a mis hijas, porque estaban pequeñas conmigo cuando yo estuve en lo mejor del vicio, lo peor tal vez. Ahorita pues ya todas están con su familia, ya se nos fueron, y yo pues quiero o no, siempre sigo bastante triste, porque darles ese ejemplo, ese mal ejemplo se puede decir, esa molestia, noche a noche, y era de noche a noche. Entraba a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana iba para afuera otra vez, y en el día pasaba yo en la calle. Pero como les digo, a Dios gracias, fraternidad para mí es una gran bendición, y me ha funcionado muy bien, porque me he entregado de lleno, gracias a Dios. Me he entregado de lleno. Yo soy, como decimos, materia disponible para salir a donde sea. Y como me preguntaron un día, ¿ustedes tienen viáticos? No, nosotros tenemos, gracias a Dios, lo que Papá Dios nos da. Lo usamos para nuestras salidas. Y entonces, ahora sí les digo, pues gracias a Dios, mis hijas están tranquilas porque ya no me ven bolo, mis nietos, mi esposa y toda mi clientela, que Dios la bendiga. Igual para toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, bendiciones, y que esa paz también les alcance a ellos. Fíjense, fraternos, de que les digo, ahorita gracias a Dios ya los problemas que yo causaba, gracias a Dios todo eso se acabó. Sí, como les digo, le pido perdón a mis hijas, tal vez no puedo devolverles esa paz, pero al menos ya no se las estoy provocando tampoco. Así que, tanto que hablar, pero al otro día les cuento situaciones duras que pasé. Pero como les digo, fraternos, a ustedes que están aquí por primera vez, Jorgito, Dios los bendiga por estar con nosotros. Ustedes, fraternos, que vienen por primera, segunda, igual, Dios los bendiga. Sigan viniendo, fraternidad, es una gran bendición para todos nosotros. Como digo yo, funciona, pero siendo uno perseverante. Porque si venimos una vez, otra vez, no, así no, como que no funciona. Espero en Dios que a todos les guste y se queden con nosotros. Algún día vamos a estar aquí también dando testimonio de qué es fraternidad, qué ha sido en su vida. Así que, por favor, pongamos una actitud de oración. Vamos a orar por esta bendita paz. Porque yo quisiera seguir hablando, pero ya me están haciendo señas allá atrás, dejémoslo ahí. Ay, por favor, pongamos una actitud de oración. Padre bendito, le doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me está dando, Señor, de estar aquí frente a este grupo de hombres valientes, estos hombres que han aceptado esta cena, esta invitación,
Denles, papayito lindo, esa paz, esa tranquilidad, porque ya se dieron cuenta que es fraternidad, papayito lindo. Entonces yo le pido también que por favor ellos puedan transmitir esa paz a su casa, a su familia, a su trabajo, la calle. Principalmente en la calle sabemos, Padre Santo, que hay muchas necesidades. Y gracias, Padre Santo, por habernos permitido darnos la oportunidad de hablar con mucha gente en la calle, de esa bendición que solo usted da, de esa paz que solo usted da, papá. Por eso en esta noche, Padre Santo, le pido de todo corazón, nos bendiga, nos libre de todo mal, así como venimos, salimos de la casa, regresemos en santa paz. Y como digo, Padre Santo, que seamos portadores de esa paz a nuestra familia. Todo esto, papayito lindo, se lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Padre Jesús. Amén y amén. Gracias, fraternos. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, fraternos. Antes de pasar al último punto, me gustaría que por favor prestáramos demasiada atención. Al finalizar el evento, pues aquí van a estar los fraternos servidores. Si usted trae una necesidad, trae una petición o trae alguna angustia, pues aquí están los fraternos para que oren por su vida y para que ese milagro que usted viene a buscar el día de hoy, pues se haga realidad. Así que pongámonos cómodos y recibimos con fuertes aplausos al fraterno Jorge Torres, que él nos trae el segundo testimonio. Amigos, buenas noches. Que Dios me los bendiga. Para mí es un gran gusto estar por primera vez en este bendecido capítulo. Venir de la capital, a veces con incomodidades, para venir a servirle a Dios, no tenemos cómo pagarle a Él. Créanlo que yo me siento feliz esta noche de estar aquí. Pero quiero hacerles una pequeña preguntita. ¿Quién de ustedes ha hecho alguna vez alguna locura para Dios? Que me levante la mano aquel que ha hecho una locura para Él. Muy bien, varón. ¿Alguien más? ¿En algún evento? No. Yo sí lo he hecho en un evento. Yo quiero pedirles que me acompañen en esa tremenda locura que yo hice hace casi 26 años. En un capítulo que estaba, en ese tiempo estaba en un rincón cerca del cielo, como yo le llamaba, la Cámara de Industria en la capital, zona 9, en el edificio de la Cámara de Industria, en el 16º nivel. Ese día hice esta tremenda locura para Dios, la cual les voy a pedir que compartan conmigo. Y les voy a decir algo especial. Hace casi 26 años que yo hice esa locura, y hasta ahora, de ayer en 8, vuelvo a ir a participar en ese capítulo. Un fraterno me escuchó en un evento y vio la locura que yo había hecho y me dijo, mira, ¿te gustaría volver a ir a repetir el capítulo? Con gusto. Le dije, ¿cuándo? 23 de octubre, ahí estamos. Ya que la otra semana voy para ese capítulo. Quiero pedirte un pequeño favor. Esta es la locura que yo hice, la más grande que he hecho en mi vida para Dios. Mira al amigo que tienes a la par. No te preocupes cómo lo estás viendo vestido, si tiene pelo blanco, negro, si es gordo, si es flaco, si viene bien vestido. Solo mira a ese amigo que tienes a la par. Mira al amigo que tienes a la par. Imagínate que en ese rostro que estás viendo en este momento, estás viendo el verdadero rostro de Jesús. Y dile a esa persona que le estás viendo el rostro, Dios te ama. Y empieza a sentir realmente el amor que Dios nos da día a día. Porque por el amor de Él, esta noche estoy en este bendito lugar. Y créanlo que para mi vida ha sido especial. Cuando yo hago esta locura para Dios, yo miro cómo Él se derrama. Miro el Espíritu Santo de Él caminando en medio de nosotros. Eso para mí es especial. A mí me toca contarles qué era antes y qué soy ahora que estoy en los caminos de Dios. Tengo que empezar con esta parte. Cuando yo iba a nacer, mi mamá llega feliz, contenta, donde mi papá decirle, mira negro, estoy esperando otro hijo tuyo. Y ella esperaba alguna buena respuesta, que él le dijera, bueno, qué felicidad.
Pero la respuesta de aquel hombre aquel día fue: ese maldito, esa basura que está en tu estómago a mí no me interesa, tiralo, mirás qué haces, pero yo no quiero saber nada de él. Desde ahí se desató una tremenda maldición que solamente Dios ha podido ir rompiendo en mi vida. Llego a este bendito mundo y a la edad de 3 años, mi tía me saca a la tienda a comprar, pero no se dio cuenta de mis otros 2 hermanos que estaban jugando ahí en el cuarto, no sé, en una covacha de lepa, de cartón, había algo emprendido, una veladora, candela, saber qué era, y mis hermanos la pusieron pegada a un cartón de esa covacha. Aquella covacha agarra fuego, mis hermanos mueren carbonizados, no los pudieron sacar, solo yo quedé vivo aquella vez. Y cada vez que mi papá llegaba a la casa tomado, bueno, sano, siempre me decía: usted es un maldito, el que se debió haber muerto era usted, no eran sus hermanos, y nunca entendí el odio de mi papá. Sigo creciendo y a la edad de 5 años y medio ocurre lo más desastroso para mi vida. No pude disfrutar de la niñez, no pude jugar 5 trompos, no pude jugar carritos, yo no sabía nada de eso. Desde los 5 años y medio empiezo a trabajar, acarreando leña, acarreando agua, haciendo un montón de cosas para mantener a mi mamá. Pero antes de que mi papá se fuera de nuestro lado, cuando yo tenía 5 años y medio, hizo algo que les comento, fue lo que lastimó y vino a impactar mi vida completa, porque a mi mamá le da una golpiza, la deja paralítica para el resto de su vida. Yo me tuve que hacer cargo de aquella linda y hermosa viejita. Les digo, acarreando lo que tenía que hacer, trabajando un montón de cosas. Esta era la hora que yo andaba acarreando agua para arriba en una colonia en la que vivía, oscuras, con tambos para arriba, para agenciarme para un frasco, para una aspirina, para quitarle aquel dolor a mi mamá. Yo muchas veces me senté a la orilla de la cama a platicar con ella y le había dicho: mamá, un día yo voy a crecer, yo voy a trabajar duro y yo le prometo que voy a reunir dinero para poderle hacer una operación, pero yo sé por fe que usted va a caminar. Aquella operación yo nunca se la pude hacer. Nunca tuve el dinero suficiente para que a ella la operaran y ella pudiera caminar. Y también me había sentado a la orilla de la cama platicando con ella un montón de cosas. A la edad de 8 años ocurre algo tremendo en mi vida. No se lo deseo a nadie. Tienen niños, cuídenlos, protéjanlos, porque ustedes no saben el peligro que esos niños corren. A la edad de 8 años, en la colonia en la que yo vivía, fui abusado, por decirlo en otra forma, fui violado por el hijo de una alcaldesa. Aquel día yo llamaba a gritos a mi papá y él brillaba por su ausencia. Empecé a maldecir la vida de él y le agarré el odio más grande que he tenido para alguien. Muchas veces, como les digo, me senté a platicar con mi mamá. En la orilla de la cama yo le había dicho a mi mamá que yo jamás iba a tomar, que yo jamás iba a agarrar el ejemplo de mi papá. Y hay un dicho muy lindo que dice que al que el cielo escupe, en la cara le cae. Me tocó tragarme aquellas palabras. Durante mucho tiempo estuve bebiendo en fiestas, en todo tipo de reunión, después de un partido de fútbol, hasta que los últimos 3 años y 3 meses de mi carrera alcohólica fueron los más duros, los más desastrosos que me tocó vivir. Andar mendigando la caridad pública 5 o 10 centavos para un frasco de alcohol, para quitarme la goma con mis amigos, entre comillas. Andar recogiendo el desperdicio que las señoras de los comedores tiran a la basura para tener algo que comer. Muchas veces la ayuda que pedía no llegaba, llegaban golpes, maltratos. Ese fue mi mundo en el que estuve tomando. También muchas veces me tocó ir a recoger aquellos huesos pelones que los carniceros tiran a la basura, y en un bote viejo todo oxidado nos lo llevábamos ahí por la estación del tren en la terminal de la zona 4, a hacer aquella famosa calienta, o aquel caldo de dinosaurio como nosotros le llamábamos, para tener algo que comer. Con el perdón de ustedes, porque esa cena estaba sabrosa, muchas veces yo le pedí a Dios que me quitara esta parte de mi testimonio orando. Un día llega él a platicar conmigo como lo hace y me dice: ¿y a ti te da vergüenza hablar de dónde yo metí mis manos, de dónde yo me metí entre la basura, entre el lodazal?
para sacarte de ese mundo, y porque a mí no me dio asco meterme entre la basura y el lodo para sacarte de aquel lugar, y entendí el mensaje. Tengo que seguir contando esta parte de mi testimonio porque es para honrarlo a Él. Pues bien, muchas veces me tocó estar en el basurero de allá de la zona 3 en la capital, ir a recoger aquellos animales que entre la basura van tirados, llenos de aquellos animalitos blancos. Me los llevaba para la estación del tren allá en la terminal, y con el limón que encontraba tirado en aquellos puestos, limpiar aquella carne para podernosla comer, porque no teníamos nada con mis amigos. Muchas veces me tocó bajar a ese basurero de la zona 3, agarrar a palos, a pedradas, aquellos animalitos de plumas negras que están en ese basurero, que no son pollos. Muchas veces agarrábamos de más con los amigos, conseguíamos bolsas limpias, los empacábamos y nos íbamos a los comedores de los mercados. Aquí en Shela no vine, así que no se preocupen, no puede venir a venderlos aquí, pero en la capital sí. Y los agarraba, los íbamos a los mercados a venderlos, y decía, son pollos que nos acabamos de robar, para conseguir ese famoso frasco de alcohol. Con mis amigos, entre comillas, yo me tenía que tomar más de 60 frascos de alcohol diarios, no de ese frasquito plástico que venden ahora, que no sirve ni para curar una herida. Antes había un alcohol, un frasco que se llamaba Cruz Roja y otro que se llamaba Cruz Azul. Esos frascos, ese alcohol, cuando uno se lo tomaba, quemaba la garganta, aún rebajado con agua con fresco. A mí ya no me hacía efecto rebajado con nada. Yo me lo tenía que tomar puro para poder estar, entre comillas, tranquilo con mis amigos. Muchas veces me tocó ir a sacar basura en aquellos puestos de la terminal para conseguir para ese frasco de alcohol. La humillación más dura que Dios utilizó para sacarme de aquel mundo en el que yo estuve metido, un 7 de diciembre me encontraba sucio, peludo, 3 años tomando alcohol puro día y noche en aquellos basureros, y me recuerdo que ese día 7 de diciembre me encontraba en un lugar que todavía existe en la terminal. No sé si ustedes han pasado por ahí, un lugar que le llaman La Cuevita, en la terminal. Ahí me encontraba en una esquina. Me estaba muriendo de la goma, me estaba saliendo espuma por la boca. Llega un hombre con aquel orgullo que llevamos todos cuando empezamos a beber, somatando una maleta de dientes en aquella mesa en la que él estaba, exigiendo una botella de licor. Cuando a ese hombre le sirven esa botella de licor, yo me acerco y le digo, mi amigo, hágame un gran favor. De esa botella de licor que a usted le sirvieron, regáleme una tapita de licor para quitarme la goma, para quitarme la sed. Yo ya no aguanto. Aquel hombre, con ese mismo orgullo que llevaba, destapa aquella botella de licor, tira el contenido al piso y me dice, si te estás muriendo de la goma, pasarle la lengua a ese licor que está ahí tirado, sos un perro que no vale ni 5 centavos. Y me maltrató como ustedes no se imaginan. Esa fue la humillación más dura que yo viví en el tiempo que estuve tomando. No se la deseo a nadie. Me recuerdo que al día siguiente, y más que todo esa misma noche, yo empecé a pelear con Dios. Ya no quise tomar. Me fui a la esquina donde nos manteníamos con mis amigos. A mí me ofrecieron, y yo dije, ya no quiero. Pero en un momento yo empecé a maltratar a Dios. Yo lo insultaba a Dios y le decía, si tú eres Dios, eres un Dios para los ricos. Para los pobres como Jorge jamás te vas a acordar. Y me recuerdo que al día siguiente salgo de aquel basurero caminando por todas las calles, por todas las calles de ahí de la terminal. Llego a la avenida Bolívar, sin rumbo fijo, sin saber para dónde iba. Agarro para la avenida Bolívar, llego a la primera avenida de 24 calles, zona 1. Ahí se reunían aquellos hombres, en la primera casa hogar de enfermos alcohólicos que había en Guatemala, la casa hogar Cuento Contigo. Me recuerdo que ese día que voy pasando por aquella puerta, en la puerta había un hombre encapuchado, bien vestido, sombrero negro, todo vestido de negro. Tal vez ustedes lo oyeron alguna vez. Él pasaba un programa en la radio Rumbos antes.
Él era Julio Catú, que tenía el programa Cuando Canta el Gallo. Ese hombre estaba en la puerta de aquella casa hogar y cuando me mira, me dice, mira cómo venís, sos una basura, nadie da nada por vos. Si querés yo pago, pero con palabras lindas para que te quedes internado aquí. Me pega el jalón y voy para adentro. De lo único que me acuerdo fue cuando puse un pie para subir las gradas de aquel segundo nivel y perdí la noción del tiempo. Mis compañeros con los que yo estaba internado me contaron que a mí me habían amarrado con pitas, con lazos a la orilla de la cama por las barbaridades que yo estaba cometiendo al pasar aquellas lagunas mentales, aquellos delirios mentales que el alcohólico pasa cuando quiere dejar de beber. Tuvieron necesidad de encadenarme a una columna de un segundo nivel para que yo dejara de hacer aquellas barbaridades. Cuando vine a reaccionar, en esa casa hogar me dieron 3 bolas de jabón para que yo me fuera a bañar, y esas 3 bolas de jabón y espuma me hicieron por las capas de mugre que yo llevaba encima. Hoy quiero decirles algo muy especial. Alabo, bendigo el nombre de Dios, porque si yo llego a tener vida este 8 de diciembre, voy a celebrar 40 años de no saber lo que es una gota de licor en mi cuerpo. Algo para mí demasiado especial. 40 años, no es fácil. He tenido un montón de clavos, de problemas, pero aquí estoy de pie. Me recuerdo que cuando dejé de beber, formé un hogar en el que hice demasiado daño. Ya le pedí perdón a mis hijos, una empresa linda, preciosa que Dios me había dado, me había regalado 6 hijos, 12 me murieron. Y me recuerdo que un día martes estaban entregando certificados en las escuelas. Yo había abandonado aquella empresa que Dios me había regalado, aquel hogar. Desgraciadamente se me cruzó en el camino otra persona que le hacía la brujería y me hizo daño por completo. Me agarró a mí por medio de mañas, yo no conocía de las cosas de Dios y caí en las redes de ella, con un pan y un agua. Con eso caí en las redes de ella y viví el infierno más grande que he vivido, 14 años, en los cuales aquella persona siempre me decía, usted es un maldito, usted es basura, usted no sirve para nada. Y llegué al extremo de creerme realmente que yo era una basura, que yo no servía para nada. Pues ese día martes que estaban entregando certificados en las escuelas, yo llego a la escuela donde mis hijos estudiaban, un par de gemelos preciosos que Dios me había regalado. Iba a felicitarlos por si habían ganado el año. Yo me había vuelto aquel padre proveedor, aquel padre que solo daba para ellos, para que salieran adelante en el estudio, en la comida. Y me recuerdo que cuando yo me acerco, el varón me volteó la cara, no me quiso hablar. Solo la mujercita se me acerca, se me queda viendo y me dice, es usted el padre más basura que hay, y me escupió la cara. Aquel día me retiré de aquel lugar, yo ya no sabía qué hacer, empecé a caminar por todas las calles, desde Jocotales, llego a la 13 calle, Avenida Centroamérica, ahí se reunía el capítulo metropolitano, y ese día iba yo con una tremenda mochila grande de mercadería, me salen 2 hombres al encuentro. Estaban en la puerta de ese restaurante, pero cuando me sale el primero me alcanzó. Yo dije cuando venía ese cuate encima, y hoy hasta me van a asaltar estos, que se queden con lo que yo llevo. Últimamente yo a matar me voy. Aquel día yo no buscaba las cosas de Dios. Mi destino era el puente del incienso. Quería ir a hacer el vuelo del ángel aquel día en ese puente, pero Dios no permitió que yo lo hiciera. Él tenía marcada esta noche para que yo viniera a contarles las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Ese hombre que me sale al encuentro, lo primero que me dice, mira, no nos interesan tus problemas. Hay alguien que los quiere resolver. Se retiró, se me acercó el otro hombre, un hombre chaparrito, que solo le faltó darme un beso en la mejilla. Aquel hombre más abusivo me abraza, pero me dio un abrazo que nunca me habían dado. Y me dice, mira mi nene, mira mi rey, a nosotros no nos interesan tus problemas. Hay alguien que los quiere solucionar y hay alguien que te ama. Con esa palabrita te ama me quebró por completo. Y yo dije, ¿y a mí quién me va a amar? Si desde pequeño me han dicho que soy basura, que soy maldición.
y me pega el calor para entrar a aquella cafetería. Me voy a sentar a un lugar, pasó la oración inicial, la visión que compartió nuestro amigo, yo no entendí nada. Así les digo, yo no entendí qué era. Pasó la bienvenida a aquel grupo, pasaron más de 80 hombres a darme el abrazo y todos, Jorgito, bienvenido, te estábamos esperando. Yo no me había dado cuenta de un sticker que me habían puesto en el pecho. Y yo lo primero que dije, ¿y estos dónde los conocí? ¿Dónde tomé con ellos? Pero yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Lo que Dios utilizó aquel día para quebrarme por completo, que yo me quedara dentro de la fraternidad, fue aquel primer testimonio como el que compartió mi hijo. Aquel hombre empezó a compartir su testimonio, casi mi vida, y en un momentito aquel hombre dice, y mi hija me escupió a la cara y me dijo que era una basura. Ahí empecé a llorar como niño. No entendía qué me pasaba. Me sirvieron un delicioso plato de comida, un pedazón de carne adobada. Y algo sí les digo, esa carne adobada yo no la probé. Aquella carne se quedó servida en ese plato, de lo único que sí estoy seguro es de algo. Esa carne yo la lavé con todas las lágrimas que derramaba aquel día. No entendía qué me pasaba. Hoy entiendo que era el poder de Dios el que estaba limpiando mi corazón. Me hice miembro de aquel capítulo, me voy a ese Bendecidos a él, a ese seminario avanzado, entrenamiento para líderes, y en aquel Sahel me la pasé clamándole a Dios que si ese hogar era para mí, porque yo convivía con esa persona que le hacía la brujería, que cuando regresara hubiera paz. Un año completo viví en paz con aquella persona, hasta que empecé a pagar el daño que había hecho anteriormente. Me había olvidado de aquella factura que traía atrás, en la cual había dejado abandonada a la mamá de mis hijos, había abandonado a mis hijos, solo me volví padre proveedor, y se me había olvidado eso. Y esa factura me salió demasiado cara. Me recuerdo que muchas veces iba a servirle a Dios en cualquier evento que me invitaba, y al llegar a mi casa lo primero que encontraba eran unas tremendas orgías, todo lo que ustedes se puedan imaginar. En mi casa habían homosexuales, prostitutas, lesbianas, todo lo que pudiera haber. Y yo lloraba y le preguntaba a Dios, ¿qué te sirvo? ¿Por qué estoy pasando esto? Hasta que en el año 2007, 15 de agosto, empiezo a pelear fuertemente con aquella persona. Me recuerdo que ese día me voy a vender a la feria del hipódromo y regresé en la noche y dije, ya todo está calmado. Pero aquel problema se puso peor, se agudizó más. Nos empezamos a tirar todo por la cara, mercadería, dinero y todo. A mí se me durmió el cuerpo, me dio un tremendo dolor y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Pero me acordé de algo, de lo que ustedes son culpables y me han enseñado. Aquí dentro de la fraternidad, que siempre hemos dicho que cualquier problema se resuelve orándole a Dios. Y ese día yo empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, ¿por qué no me quitas la vida? Ya me cansé de vivir. O si no me la quieres quitar, haz algo por mí, pero ya no aguanto. Mira, ahorita no aguanto este dolor, ya no me puedo menear. Y ahí es donde Él habla conmigo la primera vez que me llega a hablar y me dice, hijo, no te preocupes. Mañana nos vamos de este lugar para nunca más regresar. 16 de diciembre del año 2004, el Señor me saca de aquel hogar y empezó a pasar cosas especiales. Llegaba a los eventos de la fraternidad durante 2 meses seguidos, sirviéndole a Dios en esa bendita oración de la paz. Yo llegaba a cualquier evento, yo no iba a participar, yo quería disfrutar el evento, y lo primero que yo llegaba cuando entraba, el amigo que iba dirigiendo es de aquí, de los de la capital. Cuando yo llegaba, lo primero que me decía, Jorgito, qué bueno que viniste. ¿Será que me puedes compartir la oración de la paz? Y yo decía, otra vez la paz. Si este loco supiera que yo no tengo paz. Pero él entraba. Y a través de esa bendita oración, el Señor estaba preparando mi corazón para darme algo especial. Me dio una nueva, linda y hermosa mujer,
con la cual pude compartir en muchos lugares. Aquí dentro de la fraternidad, en la radio, en la televisión, donde nos llamaban, ahí íbamos a participar. Hasta que en el año 2013 el enemigo no se vuelve. Finales del mes de febrero me encontraba cenando con mi esposa, con mis hijos. Mis hijos terminaron de comer, me dicen ellos, papito, ¿me das permiso de ir a ver televisión? Que se fueran. Se fueron al otro cuarto a ver tele. Yo me quedé con ella como siempre lo hacía, disfrutando de un vaso de café, un pan de manteca, y de repente en una de las sillas vacías que dejaron mis hijos, aparece alguien que yo no deseo que ustedes lo miren. Solo de imaginarme lo mismo. Se me eriza la piel, me da miedo, y de repente, ¿qué ser que empieza? Aparece ahí, me empieza a hablar, y yo le decía a mi esposa, mira quién está ahí. Y ella volteaba a ver y me decía, está loco, ahí no hay nadie. Solo yo lo estaba viendo. Pero cada vez que aquel me hablaba, me meneaba este dedo de las dos manos. Y siempre me decía, sos un maldito, sos basura, no servís. Te reto, 1-1. Tu esposa, tus hijos o vos, pero no me tengo que llevar. Y yo no le aceptaba el reto. La tercera vez que me habla, me dice, tu Dios no sirve. Yo tengo el poder, y se desapareció. Ya le habían dado permiso para hacer pedazos su vida. En ese año 2013 empiezo a pasar cosas tremendas. Mi esposa, platicábamos, de repente caía desmayada, 2-3 horas y no entendía qué pasaba. La llevé con médicos, le hicieron un montón de exámenes y no aparecía nada. Se le empezó a caer el pelo y yo no entendí. Un día orando, llega el Señor Jesús y me dice, hijo, quiero hablar contigo. Sé que lo que te voy a decir te va a doler. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Te tenés que ir de esta casa. En aquel momento yo le digo, papito lindo, pero para ti no hay nada imposible. Y él me dice, ¿tú qué crees? Que yo no me meto en la oscuridad, entre la basura, para ver qué está pasando. Pero ¿te acuerdas de aquella persona con la que conviviste, que le hacía la brujería? Esa mujer hizo un pacto con el enemigo, un pacto de sangre. Te quiere matar a ti, quiere matar a tus hijos, a tu esposa. Y te tienes que ir de esta casa. Yo le digo, Señor, pero haz algo por ella. Y me dice el Señor, si tú te quedas aquí, yo no sé cuánto tiempo van a vivir ellos. 1 día, 2, 3 días, 3 semanas, 1 mes, 3 meses, 1 año, yo no sé. Pero te tienes que ir de aquí para que yo haga algo. 21 de septiembre de ese año 2013, tomé la decisión de abandonar mi hogar, de abandonar a mis hijos, a mi esposa, después de tener un lugar donde dormir, una casa con quien dormir, platicar. De repente me encuentro en las 4 esquinas de la calle, sin dónde dormir, durmiendo en la calle, clamándole a Dios que me ayudara. No entendía lo que me estaba pasando. Hoy entiendo todo lo que he vivido, que ha sido un proceso que Dios puso en mi vida para hacerme más fuerte y estar parado aquí frente a ustedes. Como dijo mi hijo, que a él me lo entregaron de 7 años, pero un día me llama ella cuando me acababa de separar de ella, le conté todo lo que íbamos a pasar y me llama, lo primero que hace cuando yo llego a donde ella estaba trabajando es decirme, mira Jorge, no quiero lastimar tu corazón, estoy viviendo con otra persona y estoy esperando un hijo de él. Ese día siento que todo se me derrumba. Aquel castillo que yo esperaba regresar se me cayó encima. Empiezo a gritar a Dios y le decía, ¿qué pasa? Y solo oía la voz de ese papito lindo que me decía, no te preocupes, yo tengo el control de todo y todo está en mis manos. Un día sábado me encontraba participando, así como estoy ahora, en un evento. Estaba metido con Dios en algo especial. Me dieron aquel desayuno, me lo llevé para la casa. Llegué a la casa, dije, voy a comprar tortillas. Eran huevos estrellados, frijoles, plátanos, queso. Y así lo hice. Saqué aquella comida y empecé a orar
por esos alimentos, partí un pedazo de tortilla y cuando yo lo iba a meter en la yema de esos huevos, aparece alguien muy especial, aparece el rostro de mi hijo llorando, de 7 años, diciéndome: papito, ¿dónde estás? Venía a traerme, me hace falta. Aquel día yo disfruté aquella cena y esos huevos han sido los más amargos que me he comido en la vida. Pero hoy alabo, bendigo el nombre de Dios, porque el martes siguiente me entregaron a mi hijo. Bendición para mi vida, 12, casi 13 años de tenerlo. Muchas veces, como él dijo, tenía para pagar donde vivir, para darle comer, otras veces no tenía. A veces decía: si pago el cuarto no le doy de comer a mi hijo, y si le doy de comer a mi hijo no tengo para pagar donde vivo, en un hotel. Así fue mi vida. Hasta que él consiguió el trabajo donde él está, y la primera semana que le pagan me dice: papá, tené para lo que es lo del cuarto, solo encargate de sacar para la comida. Ahí el Señor empezó a cambiar mi vida. 13 años casi de estar sufriendo, sin tener para comer. Cuando yo miraba a mi hijo, íbamos vendiendo, miraba a mi hijo, a los niños que estaban disfrutando un helado, y yo no se lo podía comprar. Miraba cómo él abría la boca deseando aquel helado, y yo lloraba porque no se lo podía dar a él. Hoy, créanme lo que hoy compartimos con él, no tenemos grandeza, no tenemos riqueza, pero cuando a mí me pagan de un trabajo, le digo: mi hijo, vamos, nos vamos a comer un helado, nos vamos al cine a disfrutar algo, o nos vamos a algún restaurante a comer algo. Lo que yo no podía hacer antes, hoy lo hago con él. Quiero decirte ya para ir terminando, hace 2 años en la FINEC apareció que necesitaba una persona para seguridad, para hacer cosas allá dentro de la FINEC. Yo lo miraba, pero como no, nada que ver con eso, y de repente el otro cuate que está cuidando me dice un día: Jorge, usted no quisiera trabajar aquí dentro de la FINEC. Y le digo: a mí no me van a dar el trabajo, estoy demasiado viejo, ya no me lo dan. Y aquel hombre me dice: hable con Luis, él quiere hablar con usted. Me voy a hablar con Luis y me dice: mira, Jorgito, ¿querés trabajar con nosotros? Y le digo yo: no tengo papeles, Luis, ya estoy muy viejo, no me lo van a dar. Aquí no te preocupes, tenés fotocopia de tu DPI porque me acaban de asaltar. Sí, Leo, tráemela, yo te voy a hacer tu carta de recomendación. Pasaron 5 meses y aquel trabajo no se daba. Siempre que preguntaba, lo primero que me decían: lo estamos evaluando. Y con el perdón de la palabra que voy a usar, yo muchas veces decía: esas son pajas. A mí que no me hablen pajas porque ese trabajo no me lo van a dar. 16 de diciembre del año antepasado, después del informe de convención, Manfredo Aguilar había quedado de vicepresidente. Yo le ayudaba a otro amigo a cuidar carros en la calle. Yo voy de cuidar carros, iba bien quemado por el sol, iba con una tremenda sed, iba maltratado porque muchos fraternos que todavía no han cambiado, cuando llegan lo maltratan a uno, y así iba yo. Cuando iba saliendo Manfredo del parqueo, yo voy para adentro y me dice: Jorgito, vení, quiero hablar con vos. Me di la vuelta por donde estaba él en el volante y solo me dice: mira, te felicito. Y nos vemos, platicamos después, y yo me quedé: y este loco, ¿qué animal le picó? Bueno, me fui para adentro, me fui a sentar, y en ese año quedó Luis Navichoque, secretario de la FINEC, y él iba para allá y le pregunta a don Fidel, él es sí, y me dice Luis Navichoque: Jorge, venime, ¿qué pasó? Vos sos el nuevo trabajador de FINEC. Yo me quedo viendo: no están locos, a mí no me han dado la plaza, ni me la van a dar. No, me dijo: la plaza fue dada hoy. Si querés entrar a trabajar, no tengo papeles, no tengo algo que me represente, me están pidiendo un examen y no tengo para hacerlo. Habla ahí adentro, bueno, hablando se entiende la gente. Y se fue.
Me regaló 10 quetzales y se fue. Toma para una tu agua porque miro que venís quemado por el sol. Y me volví a ir a sentar. Y de repente iba el hombre más amoroso que hay en la Junta Directiva Nacional, Edgar Pérez. Ese hombre cada vez que llegaba, cada 15 días decía, ¿cómo te ha ido, campeón? Bien, gracias a Dios. ¿Tenés para comer? Sí, no te preocupes. Y me decía, no, vos no tenés, toma. Siempre, cada 15 días me regalaba 100 quetzales. Pero ese día, cuando yo miro que iba, me dice, ¿qué pasó? Me levanté, le darle la mano y me pegó un abrazo. Sentate, platiquemos. Y me dice, ¿querés trabajar con nosotros? Mirá, de que no tengo para pagar el examen, no tengo para sacar mis papeles. No te preocupes. Ya le di orden a Luis Torres para que te dé para sacar tus papeles. Yo me digo, bueno, entrémosle pues a pesar de muchos clavos. Miércoles siguiente me llama, la siguiente semana me llama Luis Torres y me dice, Jorgito, ¿qué decidiste? ¿Trabajas con nosotros o no? Y le digo, mira vos, aquí está dura la cosa, mano. Aquí lo maltratan a uno del aire. Vienen miembros de la fraternidad que creen que uno es esclavo, cholero de ellos, perdón por la expresión. Y mira cómo me han tratado. No te preocupes. Eso es porque Dios te lo está poniendo como lija para lijar partes de tu carácter que te hace falta moldearles. Y le digo, bueno, entrémosle pues. Y lo primero que me dice, ¿sabes por qué te llamé? Porque si vos aceptabas trabajar con nosotros, ojo y oído, se te va a pagar la quincena adelantada. Yo no estaba trabajando ahí. Y le digo, ¿qué? Es que si aceptabas trabajar con nosotros, se te va a pagar la primer quincena que trabajes adelantada. Solo guarda un poquito porque esos para tus uvas, manzanas y tus tamales. Y guarda para enero, porque hasta el 15 de enero se vuelve a pagar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué trabajo van ustedes? Les dan para, cuando van a solicitarlo, sacar sus papeles y les pagan una quincena adelantada. En ningún lugar se lo hacen así a uno. Y todavía me dice, y por haber aceptado trabajar con nosotros, mirá, ahí en la sala de juntas están las canastas navideñas. Escoge la que más te guste, es tuya. Yo todavía me rasco la cabeza, le digo, ¿vos qué? Estás loco. No, hombre, Dios es bueno y premia a sus hijos. Con miedo, le digo, entré a la sala de juntas, saqué la canasta y la bajé así, la saqué por bajo. Y aquel se pega la carcajada y me dice, no tengas miedo, esa es tuya. Dios te la mandó, disfrutarla con tu hijo. Y eso ha sido especial. Y quiero decirte que no solo esos dos milagros recibí esa semana. Con esto termino, concluyo. 17 de diciembre de ese año, mi hijo se fue a la calle, supuestamente iba para el obelisco, y me dice, papá, yo tengo ganas de ir, andate. Yo era el segundo día que trabajaba en FINEC. Hoy va a haber un convivio, yo soy de turno, no puedo salir. Andate. Se fue. A mediodía llega y me llama por teléfono, dice, papá, ¿dónde estás? Estoy recibiendo a los del convivio del que vienen aquí, el centenario. Abrí la puerta, aquí estoy. Abrí el portón. Tenía un hijo, 10 años. De que no lo podía ver. 10 años que me habían negado que él existía. Que cuando yo preguntaba por él, lo primero que me decían es, ¿a usted qué le importa dónde está? Usted no se preocupe, no tiene que meterse en eso. Y ese día llega, y lo primero que miro enfrente, a los hermanos de mi hijo y a la mamá de él, yo me quedé parado en ese portón y no hallaba qué hacer. Y solo le pregunto a Dios, ¿qué está pasando? Y solo oigo que me dice, recibe tu regalo navideño. Es milagro. Solo Dios los puede hacer en tu vida y en mi vida. No sé si tus problemas son grandes, son más grandes que los míos, pero sí sé decirte algo. Dios es bueno. Y si le crees a Él, Dios hará cosas más grandes de las que ha hecho en mi vida.
Lo que ha hecho conmigo es una parte de lo que puede hacer contigo. Hoy te digo, si tú todavía traes odio, traes rencor hacia alguien, ustedes jóvenes tal vez odian a sus padres, tal vez los han tratado mal, hoy es el momento en que aquí donde están sentados, en ese lugar, pueden entregarle en las manos a Dios ese odio, ese rencor que ustedes tienen. Quieren ser libres, quieren ser felices, entreguen el odio, ese rencor a Dios. Porque en un corazón donde hay odio, hay rencor, nunca habrá felicidad, nunca habrá paz. Yo en mi corazón les puedo decir, tengo paz, soy feliz, hoy sí puedo decir que soy de la gente más feliz de la tierra. ¿Y sabes qué es entender que soy de la gente más feliz de la tierra? Que ya no creemos en que nosotros arreglamos los problemas, nos los arregla Cristo Jesús. Cuando tú le entregas en las manos tus problemas, tus necesidades a Cristo Jesús, pasas realmente a ser parte de la gente más feliz de la tierra. Cierra tus ojos, vamos a clamarle a ese papito lindo que todo nos lo da y que este día nos dio el regalo más hermoso que podemos vivir, que nos dio ese don de la vida. ¿Cuántas personas hoy no se pudieron levantar? ¿Cuántos otros en este momento están siendo velados, como un amigo el que venía para acá? Me llaman para decirme que acababa de morir. Tal vez ustedes lo conocieron, Donel Escobedo, miembro de Fraternidad, un amigo para mí muy especial. Ya no se pudo levantar. Y a ti, a mí, Dios nos dio el privilegio de abrir nuestros ojos, de poder ver la belleza que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque todo lo que está, lo que Él hizo, lo hizo para que tú y yo fuéramos felices. Así que con tus ojos cerrados vas a empezar a sentir esa presencia de ese papito precioso que se llama Cristo Jesús. Y con tus ojos cerrados empiezas a vislumbrar esa persona que te ha hecho demasiado daño. Esa persona por la que tú sientes aquel odio grande, que solo de verla se te hacen bolitas en el estómago y quisieras desaparecer a esa persona. Este es el momento que Dios está esperando, que le entregues todo eso que te hace daño. Dios te quiere libre, quiere que seas libre de toda atadura, de toda maldición que está en tu vida. Padre bendito, Padre amado, en esta bendita noche te doy gracias por este puñado de hombres que estamos en este lugar, papito lindo, rogándote, clamándote, Padre celestial, que tú derrames ese Espíritu Santo en nosotros. Pero especialmente te ruego, Padre celestial, que pongas el don de perdón en cada uno de nosotros para poder ser felices contigo, que podamos perdonar al que nos hizo daño. Pídele perdón ahí donde está esa persona que te ha hecho tanto daño y siente cómo esa carga realmente, ese papito lindo se la lleva en este momento en sus manos. Ese odio, ese rencor no es tuyo, ese orgullo, esa vanagloria no son tuyas, son del enemigo, y el enemigo te quiere robar que veas la gloria de Cristo Jesús. Padre bendito, llévate todo lo que a estos hombres les hace daño en tus manos y lo que a mí también me hace daño, papá. Te lo dejo en tus benditas y adoradas manos. Y así como estás con tus ojos cerrados, repite conmigo esta oración. No importa si es primera, segunda, quinta o cuántas veces tú la hayas hecho, pero usted siente que ese papito lindo, al que estamos rindiéndole el honor y la gloria en este momento, Él se agrada porque lo hagamos. Así que repite en voz audible: Señor Jesús, esta noche libremente te acepto como mi único, suficiente, sanador, libertador de mi vida. Te entrego todo el odio, todo el rencor, vanagloria, orgullo que mi corazón siente. Déjame libre de todo esto. Ahorita sí te pido que levantes tu mano. Padre bendito, Padre amado, te doy gracias por estas manos que se están levantando, Señor. Estamos reconociendo que sin ti no somos nada. Y ahí en esa forma de levantar nuestras manos, Señor, estamos dando paso realmente a lo que es la visión de la fraternidad. Cuando le mostraste a nuestro fundador aquellos millones y millones de personas en las cuales nos encontrábamos todos los que estamos aquí, pero ya se los mostraste de una forma distinta, nuestra mano alzada, alabando, bendiciendo a Dios, nuestro rostro una sonrisa
para el amigo, para el familiar. Eso es la visión de la fraternidad. Así que Padre bendito, inscríbenos en el libro de la vida, con letras de oro y con nuestro nombre jamás sea borrado de ese bendito libro, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Quiero pedirte que te pongas de pie y que dirijas tu mano hacia este cesto. Aquí, cada uno de nosotros escribió un anhelo, un deseo, algo que nosotros anhelemos. Pero hoy te voy a preguntar y contéstate lo más profundo de tu corazón. ¿Crees que lo que estás pidiendo, lo que estás clamando, seas merecedor de esto? ¿Crees que tengas derecho de que Dios te lo conceda? Muchas veces Dios te llama a servir y decimos, ahí voy, y en el momento nos rajamos, no vamos. Entonces no merecemos lo que le estamos pidiendo. Pero quiero decirte que por la gracia, la misericordia de Dios, Él nos va a conceder lo que aquí está escrito, al tiempo de Él. Así que Padre bendito, Padre amado, en tus manos dejo estas peticiones. Si hay peticiones de una enfermedad, de alguien que esté enfermo, Señor, te rogamos que llegues hasta el lecho donde esa persona está. Si hay alguien aquí que está con algún dolor, que se ponga la mano donde siente ese dolor y que empiece a sentir que tu sanidad está llegando. Problemas familiares, tú sabrás cómo los resuelves. Económicos, están en tus manos. ¿En qué tiempo los vas a resolver? No sé, pero sé que tú tienes tu tiempo. Y por todo lo que aquí está escrito, Señor, esta noche lo damos por recibido, porque lo clamamos y lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas noches, que Dios me los bendiga y feliz fin de semana. Así es, fraternos, hemos terminado la reunión. No se olvide, si usted trae su petición o trae una necesidad, pues aquí van a estar los fraternos para que oren por su vida. Requisito para la otra semana, traiga otro amigo, que allá afuera hay mucha necesidad y pueda que también sea bendecido, así como usted el día de hoy recibimos la bendición. Feliz noche, y para los que nos vieron en la página de Facebook, también bendiciones para cada uno de ustedes, y la otra semana estaremos transmitiendo en vivo. Feliz noche y bendiciones, fraternos.